días, profesor Barradas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me llamo Jesús Alejandro Carrasco y les vengo a hablar sobre los riesgos estructurales y operativos en las organizaciones, desde el punto de vista de un gerente. De más está decir que mi carrera, al ser administración, mención gerencia, me exige un conocimiento amplio y conciso sobre la área gerencial, aunque no sea necesariamente donde yo vaya a ejercer. Como administrador con conocimientos gerenciales, el conocimiento de todas las áreas administrativas y laborales de una empresa es vital para el funcionamiento de esta y para el funcionamiento de mi labor y mi cargo, sea cual sea el que vaya a operar. Como podría decir de otra forma, aunque sea administrador en el área contable, tengo que saber cómo operar en el área administrativa y en el área laboral, ya sean los obreros, ya sean los externos, los outsourcing. Tengo que tener un conocimiento amplio de todas las ramas de la empresa para poder llevar a cabo mi labor. En base a esto, quiero que sepa que mi exposición no será una dialéctica demasiado profunda. No leeré absolutamente nada ni tampoco intentaré ser textual. Voy a expresar desde mis conocimientos adquiridos para hacer esta exposición mi punto de vista referente a los riesgos estructurales que puede afrontar una empresa en la situación actual venezolana. Empecemos. Venezuela como país es bien sabido por todos, tiene una situación política compleja. Yo no andaré en esos temas, pero sí tengo que tratarlo desde un punto de vista técnico, imparcial y sobre todas las cosas puntual. No me meteré en temas políticos a menos que tenga que ver específicamente con el riesgo que voy a tratar. Tenemos que tener en cuenta que los riesgos operativos, económicos y sobre todas las cosas institucionales del país se aplican a todas las empresas, grandes o pequeñas, pero es especialmente peligroso para las empresas manufactureras y productoras de gran alcurnia y sobre todo las internacionalizadas, ya sea con normas ISO o COVENIN aplicadas o no. Tenemos que tener en cuenta que por la situación política de Venezuela, el país afronta una seguidilla de problemas operacionales, indicadores de riesgo y riesgo en la gestión altísima. En toda la región posiblemente seamos el país con el mayor riesgo operativo. Esto es importantísimo aclarar, porque los riesgos en Venezuela y los problemas operativos en Venezuela son una cadena de eventos. Al ser un país con una inestabilidad política y recientemente, como hemos visto, tener inclusive operaciones militares dentro de su territorio, el país afronta una inversión externa muy pobre, mucha deuda externa debido al incumplimiento de pagos en deudas anteriores a sanciones adquiridas por el país por actividades económicas ilegales y sobre todo por la inestabilidad económica que afronta el país. Las empresas tienen un nivel de riesgo demasiado alto y unos problemas operacionales muy marcados, enfocado principalmente en la pérdida de dinero por la alta inflación, que ya a este punto en Venezuela es una depreciación total del mercado y de las empresas nacionales, sobre todo en el rubro internacional, en el cual no podemos competir con prácticamente ningún país de la región. Voy a darles específicamente de los problemas económicos y me voy a especializar en un problema operacional, que es el económico. Y por supuesto haré mucho énfasis, específicamente además, en la hiperinflación y la dificultad de conseguir divisas y de ahorrar para las empresas. En un país convencional, la inversión extranjera haría que muchas empresas se interesen en adquirir empleados, en capacitarlos, en estar al tanto de sus normas internacionales como las COVENIN o las ISO y sobre todas las cosas de ser funcionales tanto dentro como fuera del país. Pero en un país con tan poca inversión, las empresas no se arriesgan, van a lo seguro. El sueldo de los empleados tiende a ser pobre, la preparación tiende a ser nula. Al empleado se le ve todavía en Venezuela como un esclavo con sueldo. Suena horrible, pero es la realidad. Aquí no se ha incentivado la cultura de la economía de trabajo, tampoco se ha incentivado la cultura del capital humano, por ende las empresas están sumamente atrasadas en ese aspecto. Al haber poco margen de empleo, mucha de la población está desempleada. Los cargos laborales adquieren un valor importante, pero a su vez, dicho valor es insuficiente para el subsidio de cada día. Debido a esto, muchas empresas en el país son incapaces de recuperar el dinero que invierten y muchos se van a la quiebra. ¿Cuál es el panorama para Venezuela desde esta perspectiva? Bueno, como gerente, los problemas económicos y el riesgo económico que enfrenta el país son bastante graves. Si pudiéramos ejemplificarlo, Venezuela prácticamente sería un país en depresión.
que constantemente va bajando más hacia el escalafón de país fallido. No es un motivo político lo que estoy mencionando, es un motivo económico. ¿Qué se podría hacer para mejorar la inversión desde el punto de vista de un gerente? Mejorar la inversión dentro de la empresa y expandir nuestros conocimientos. La mayoría de empresas en Venezuela son manufactureras, somos el país con más empresas manufactureras de la región. Per cápita, obviamente Brasil, Argentina, México tienen muchas más, pero tenemos que tener en cuenta que porcentualmente hablando, las empresas manufactureras ocupan un 38% de las empresas en el país. Por extensión, el rubro está muy poco diversificado. Tenemos una cultura organizacional muy baja. Por extensión, debemos agrandar nuestro mercado. Como gerente de una empresa, voy a colocar el ejemplo de McDonald's. O bueno, vamos a colocar un ejemplo un poquitico más a tierra. La Polar. ¿Qué se podría hacer con esta empresa para garantizar el subsidio de nuestros trabajadores y sobre todo los pagos, además de nuestras ganancias? Invertir en el extranjero. Cualquier inversión en Venezuela, por los momentos, es una inversión de alto riesgo. Tener nuestros activos, ya sea en monedas, ya sea en criptomonedas fiables como el USDT o el USDC, o la compra de divisa en el extranjero, por supuesto todo de manera legal. Se podrá gestionar diferentes compras en el extranjero o incentivar la producción en plantas fuera del país. Al ser una empresa transnacional como lo es la Polar, se podrá también mejorar bastante el alcance que tienen nuestros productos y nuestra imagen fuera del país. Espero les haya gustado la exposición. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.